Bueno, vamos a hablar de otro hecho histórico. Hace 3 años de esto que vamos a comentar ahora, se cumplieron 100 años en el año 2018. Ujú, sí. Esto que voy a compartir con todos se concretó, porque fue un proceso indudablemente, se concretó el 21 de junio de 1918. Les voy a decir esto solo como síntesis de la Ujú, enormidad de lo que sucedió en aquel momento, ¿no? Desde hoy, se dijo en aquel momento, desde sí. hoy contamos para el país una vergüenza menos y una Ujú, libertad más. ujú, Una sí. vergüenza menos y una libertad más. Y estamos hablando de la reforma universitaria, Oscar, del año 1918. Vos sabés que para aquel entonces en nuestro país existían solamente 5 universidades. La de Buenos Aires, la de La Plata, Santa Fe, Tucumán y Córdoba. Ujú, En algunas de estas 5 ya se habían formado los centros de estudiantes. Mirá de cuándo datan los centros de estudiantes, a la par que se introdujeron ligeras reformas en los estatutos universitarios, en 4 de estas 5 universidades. Pero muy diferente estaba la situación en Córdoba para aquel sí. momento. Sí. El dominio que ejercía la Iglesia, para no perder la costumbre, Ujú, sí. se traducía en un régimen absolutamente reaccionario y conservador en lo Ujú, que al plano educativo, al plano de programas educativos, de estrategias educativas, de contenidos de la enseñanza se referían, ¿no? sí. Sí. Este régimen reaccionario y conservador se empeñaba, pero así, con un empeño a todo trapo, en Ujú, abortar cualquier intento de claro. modificar el control que los sectores clericales Ujú, ejercían sobre la Universidad Cordobesa. sí. Pero Sí. era una cosa de empeño permanente y cotidiano casi, ¿no? En Europa, si nos ubicamos históricamente, en el año 1918, en Europa se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Claro, claro. En nuestro país, en 1916, asumía Hipólito Yrigoyen la presidencia de la Mm, nación. Esta asunción de Yrigoyen fue la primera apertura electoral que hubo en nuestro país, promovida por la ley de Roque Sáenz Peña, que trastocó aquel régimen político oligárquico y conservador que venía siendo el dueño de la política argentina. Un año más tarde, o sea, la asunción de Irigoyen fue un hecho trascendente en el sí, desarrollo político. sí. Sí, sí, claro. Un año después de la asunción de Irigoyen, en el 1917, estalla nada menos que la Revolución Rusa. Ujú, Mirá en qué momento nada menos, histórico claro. está teniendo lugar esta revuelta estudiantil en la ciudad de Córdoba, Ujú, porque todo esto sucedió en la ciudad de Córdoba. La Revolución Rusa, bueno, cae el régimen zarista y modifica al mundo decididamente, ¿no? Todos estos hechos que te estoy contando, tanto lo de Irigoyen como lo de la guerra, la Revolución Rusa y tanta otra cosa que venía sucediendo en el mundo, creo que nos hablan, o nos hablaban, mejor dicho, de las convulsiones que el régimen o el sistema capitalista venía produciendo en el ujú, mundo, ¿no? sí, sí, exacto. En Córdoba, mientras tanto, mientras todo esto pasaba en el mundo, en Córdoba los estudiantes se movilizaban cuestionando la legitimidad del rector de la universidad y de algunos decanos. A Ujú, la vez que también se quejaban, digamos, o reclamaban ciertos reglamentos universitarios que los consideraban antiguos, vetustos, autoritarios, clericales, como dije antes. Pero bueno, cualquiera de estas presentaciones de los estudiantes eran una y otra vez rechazadas. En diciembre del año
que decíamos, del año 17, porque todo sucedió en junio del 18, Sí, sí. el Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Córdoba impugnó la supresión del internado en el Hospital de Clínicas. Un hecho, digamos, o una estrategia educativa fundamental para llegar a ser médico, ¿no? Un internado. Sí, claro, claro. Bueno, lo suspendían, ¿por qué razones, Oscar? ¿Por qué razones? Por problemas económicos y moralidad, Oscar. O sea, suspendían el internado porque vaya a saber qué cosas sucias pasaban ahí adentro. Claro. Ay, mira, mejor me río para no enojarme. Sí, bueno, los estudiantes continuaron, por más que sus reclamos eran todo el tiempo rechazados, continuaron exigiendo modernizar la casa de estudios. ¿Sabés cuándo había sido fundada y seguía más o menos tal cual? En 1613. Es una locura. Hacía 300 años, ¿no? Sí. Que seguía con su misma dinámica, ¿sí? Con lo cual era una herencia de la época colonial directamente. Sí, claro. No estaba actualizada en muchos sentidos. Había otras universidades en el mundo que estaban un poquito mejor. Acá se seguía, sí. Por lo menos en América, porque a partir de esta reforma en Córdoba es que empieza a multiplicarse en Latinoamérica. Sudamérica, en América, sí. No, Córdoba marcó un hito, y señaló un camino, un camino para todo nuestro continente, en realidad, o subcontinente. Vos sabés que ahí nomás, en pleno siglo XX, o al comienzo del siglo XX, las ideas de Darwin se las consideraba herejes, Oscar, porque la Iglesia Católica sostenía que derivábamos nosotros de Adán y Eva. Claro. Todavía, mira. Sí, así es, Oscar. Sí. Bueno, más o menos la secuencia cronológica de los hechos en ese año 18 fueron las siguientes. El 10 de marzo hubo una manifestación en las calles y se formó un comité pro reforma. Un mes después, el 11 de abril, el gobierno nacional, desde Buenos Aires, decretó la intervención de esta universidad porque se estaba poniendo espeso el tema y nombró en el cargo de rector a José Matienzo, ¿sí? Mientras tanto, acá en Buenos Aires se conformó la Federación Universitaria Argentina, la emblemática FUA. Sí. Con representantes de las universidades de Tucumán, Santa Fe, Córdoba, La Plata y Buenos Aires. O sea que en Córdoba el gobierno mandaba la intervención de la universidad. Y mientras tanto en Buenos Aires estaba armando la FUA con un poder político universitario muy importante. 10 días después, Matienzo, el rector designado, anunció un proyecto de reformas del estatuto de la universidad. Parecía que iba a ceder un poco. Sí, parecía. 2 meses después, en junio, los estudiantes, el 15 de junio, los estudiantes conformaron la Federación Universitaria de Córdoba, un símil de lo que había sucedido en Buenos Aires con la Federación Universitaria Argentina. Y comenzaron a militar las elecciones para el rectorado a favor de un candidato liberal que se llamaba Martínez Paz. Frente a este Martínez no podía Paz, ser de otra manera, ¿no? Claro, frente a este Martínez Paz se propuso otro, Antonio Nores, que era un representante de la Iglesia, de la Santa Iglesia Católica, de la cúpula religiosa, digamos. Este Nores ganó, lamentablemente ganó Nores, ¿sí? Como nuevo rector. La respuesta que los estudiantes hicieron: irrumpieron en el salón de grado, rompieron los vidrios, rompieron muebles, descolgaron los cuadros. Un desastre, Oscar. Un verdadero desastre. Otra vez, manera, me imagino, ¿no? Otra vez declararon la huelga general los estudiantes, que se extendió a nivel nacional con la adhesión de los estudiantes de todas las otras universidades argentinas. Bueno, tuvieron adhesión también de la Federación Obrera de Córdoba. La cosa se iba cada vez agrandando, complejizando cada vez más esta situación en la ciudad de Córdoba puntualmente. El 21 de junio, que es el día en el cual se declara finalmente esta reforma,
El 21 de junio, Deodoro Roca, uno de los estudiantes manifestantes, redactó anónimamente lo que se dio en llamar Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria. Este documento que voy a leer, y con esto terminamos apenas un párrafo, expresaba una postura intransigente antirreligiosa, digamos, y antiimperialista. Se trataba del célebre manifiesto a los hombres libres de Sudamérica. Frente a todas las protestas y todas las movilizaciones que estaban teniendo lugar, el 11 de julio, 20 días después, el Consejo Superior clausura la Universidad de Córdoba. Así nomás. Sí, así nomás. Sí. Así nomás, sí. Bueno, esto constituyó la base de la reforma universitaria de nuestro país y además marcó el camino para el resto de nuestra América Latina, Perú, Chile, México. Sí. Se conformaron movimientos reformistas en muchos otros países. Sí. Dice, bueno, poco tiempo después, Nores, ese que había ganado las elecciones, renuncia. Obviamente no podía seguir sosteniendo. Como que lo empujan a renunciar, ¿no? Claro, era una situación terrible, ¿no? Terrible. No se aguantaba más. El manifiesto, que data del 21 de julio, redactado por este joven Deodoro Roca, dice lo siguiente en su comienzo. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Sí. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta, porque aquí los tiranos se habían ensoberbecido y era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de Mayo. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres. Escuchá esto. El refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y, lo que es peor aún, el lugar donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Muy fuerte, y esto es nada más que el primer párrafo, Oscar. Sí. Un documento histórico, quienes quieran leerlo, está por todas partes en internet. Este manifiesto liminar que está dedicado a la juventud argentina de Córdoba y a los hombres libres de América. Un hecho, para mí, a mí me sensibiliza mucho esto, te digo de verdad. Hace unos 3 o 4 años estuve en Córdoba de vacaciones y visitamos nuevamente, bueno, yo la conozco bastante a Córdoba, he vacacionado varios años seguidos en Córdoba, me parece una provincia bellísima. Es hermosa, sí. Hermosísima. Y visitamos nuevamente la ciudad capital, Córdoba capital, como dicen ellos. Y mi intención era poder entrar a la universidad y poder recordar esa imagen y esa fotografía célebre de los estudiantes en la terraza de la universidad blandiendo banderas. Pero bueno, no nos permitieron entrar, Oscar. No nos permitieron entrar porque esto, porque lo otro, porque lo demás allá. Yo recuerdo que dije que venía desde Ushuaia para conocer, para poder entrar en la facultad, en la universidad. Nada que ver. Los policías que había en la puerta nos cerraron la puerta. Directamente. Bueno, será para otro momento donde Córdoba esté un poco más amable, probablemente. Bueno, hasta acá esto, Oscar. Se me cayó, no sé si se escuchó un ruido bárbaro, pero se me cayó el micrófono. Yo no fui. Bueno,